Biblias, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9. Y para comenzar voy a leer un solo verso, el verso 19. Segunda Corintios 9, 19. Así dice la palabra del Señor, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria al Señor. Ahí donde está, vamos a inclinar nuestros rostros. Sin Dios nada podemos hacer. Si el Espíritu de Dios no se mueve hoy, estamos perdidos. Si el Señor no nos da revelación, si no nos da entendimiento, estamos nosotros, amén, con los ojos tapados. Pero es Dios el que nos abre los ojos del entendimiento, y vamos a pedirle a Él que nos hable en este momento. Dios mío, venimos delante de tu presencia, Señor, Dios de la gloria, dándote gracias por esta maravillosa palabra que trae, Señor, para nosotros. Alimento fresco, Señor Dios mío. Gracias te doy, Dios, porque esta palabra viene con revelación, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Una y otra vez reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Señor, eres tú el único merecedor de gloria, de honra y de alabanza. Y en este momento te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Háblanos, Dios mío, por la palabra que has puesto en mi mente y en mi corazón. Ahora dame la unción y la sabiduría para transmitirla a tu pueblo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios puede tomarse lugar dando la gloria a Dios. El tema de hoy, la revelación de Dios en Cristo. La revelación de Dios en Cristo. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 9, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese misterio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y eso lo hemos leído. Entonces, lo importante para nosotros es entender cuál es el ministerio que habla la Biblia que tiene Cristo. ¿Cuál es el ministerio realmente que el Señor tiene, amén, para nosotros en la reconciliación? ¿De qué manera Dios evita mirar nuestros pecados? ¿Cómo podemos hacer nosotros para entrar en esa reconciliación con Dios? Y definitivamente esto es gracias a la revelación de Dios en Cristo. Como dice 2 Corintios 9, 19, Dios estaba en Cristo. Muy conocido el texto de Juan capítulo 14, versículos 6 adelante, cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice el Señor, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es importante prestar atención y escudriñar las Escrituras, que primero Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí, señal de que el Padre estaba dentro de él. El siguiente texto lo estamos leyendo, el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor está dando la revelación de que Dios estaba en Cristo. Felipe, como muchos hombres en este tiempo, no tiene la revelación y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Felipe lo reconoce como Señor porque le dice Señor, y ahora le dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto
al Padre. Gran revelación que el Señor está poniendo ahí. Entonces le dice, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que el Padre moraba en Él. Y lo está diciendo de una manera bien clara, el Padre que mora en mí. Estamos hablando de la revelación de Dios en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Qué era Dios? Jehová Dios, el Padre, el creador de todo, estaba en Cristo. El Dios encarnado se llama Jesús. Y Cristo es donde habita el Espíritu de Dios. Yo quiero explicar un poco esto. Aquí tenemos nosotros dos cosas importantes. Una, la humanidad de Cristo. Una humanidad normal, y la otra es una divinidad completa. En otras palabras, Cristo era humano 100% por la parte visible y física, y Cristo era Dios por el Espíritu que habitaba dentro de Él, el Espíritu del Padre, y el nombre de Él se llama Jesús. Ahora, la humanidad de Jesús lleva todas las exigencias de un ser humano. Hambre, sed, frío, etcétera. Él pasó por todo eso, excepto que nunca pecó. Y nosotros todos pecamos. Ahora, la esencia de Cristo es el Espíritu mismo de Dios. Eso es importante. Es decir, la esencia de Jesús, el Cristo, es la divinidad, es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, si su esencia es divina, entonces es Dios. Es por eso que en Juan capítulo 10, verso 30, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó, Dios vino en carne. Entonces, ya que Dios se encarnó, tenemos la obra de Dios en la identidad de la carne, porque viene de la carne, y entonces la obra que viene a ser, como viene en carne, obra en la carne y termina la obra en la carne en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de Dios de venir en carne. Y eso es importante entenderlo. Ahora, ya sea que se diga el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. No son dos espíritus, es el mismo Espíritu. ¿Ok? Y así dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces lo que entendemos nosotros que el verbo es Dios y el verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? Si el verbo era Dios, ese Dios vino y se manifestó en carne. Y no debe haber duda de eso, pues esto es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús vino a este mundo para hacer la obra de Dios en su manifestación humana. Vino a mostrar el carácter de Dios. Y ahí miramos nosotros la actitud del Señor, la enseñanza del Señor. Y Él vino a mostrar el carácter de Dios. Y vino a hablar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, verso 1 y Juan capítulo 1, verso 14, ya lo leímos. Ahora mucha gente dice, pero pastor, ¿qué pasa cuando Jesús está orando al Padre? ¿Está orando un Dios a otro Dios? ¿O aquí está la segunda persona de una Trinidad orando a la primera persona de una Trinidad? De ninguna manera. No está orando un Dios Hijo a un Dios Padre, y tampoco está orando un Dios a otro Dios, porque no hay más que un solo Espíritu en Dios. Y eso es importante entender. Pero cuando Jesús está orando al Padre, Él lo está haciendo desde la perspectiva humana. Porque esto es importante entender. Él era un hombre natural.
como cualquiera de nosotros, ok, solamente que no vino por padre y madre, porque José no era su padre, vino de Dios a través de una mujer virgen llamada María, y entonces nació Jesús. Pero ese nacimiento que viene a través de María era un hombre, ok, Jesucristo, hombre. Entonces entendemos, el Espíritu de Dios se ha vestido como un hombre normal. El Espíritu de Dios ha venido y se ha envuelto con un cuerpo humano. Yo quiero ilustrarles esto de una manera diferente. Si mi esposa puede venir, por favor, quiero darles una ilustración que cómo el Espíritu se revistió, se envolvió de un cuerpo humano. Si ustedes miran y está en el aeropuerto, y le preguntan, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Pues es una guitarra, es elemental, entonces es una guitarra. Y nosotros podemos decir, no, esto no es una guitarra, ¿verdad? Tal vez tenga una cierta apariencia de guitarra, pero no es una guitarra. Esto es un estuche. Este es el estuche de la guitarra. Pero ahora vamos a sacar la guitarra que está dentro del estuche. Entonces miramos que dentro de este estuche está la guitarra. Entonces, esta es guitarra y esto es estuche. Ok, ahora vamos a poner otra vez la guitarra dentro del estuche, del envoltorio. Ok, y esta es una ilustración. Ok, ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Esto de aquí afuera es el estuche, el envoltorio, ¿ok? Esto es el Hijo de Dios. Este estuche es el Hijo de Dios, ¿ok? Este estuche es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿ok? ¿Y dónde está Dios? Ya lo dijimos, Dios está dentro de este estuche, dentro de este envoltorio. Ok, aquí está el Espíritu de Dios. Entonces eso pasó en la cruz del Calvario. Ok, cuando Jesús dio su vida, el Espíritu salió y el estuche murió. Pero después vuelve otra vez el Espíritu de Dios. Esto es una ilustración. Ok, el Espíritu de Dios volvió a él y otra vez le dio vida. La identidad de Jesucristo, las manifestaciones de Jesucristo son exactamente estas. ¿Ok? El Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, reitero y repito, este cuerpo se llamaba, amén, se le llamó Hijo de Dios. ¿Ok? Este es el Hijo de Dios, el Cristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Dios murió? No. Lo que murió fue el estuche, el envoltorio, porque Dios no puede morir. El Espíritu de Dios que estaba dentro salió. Ok, entonces alguno dice, si los unicitarios creen que Jesús es Dios, luego Dios murió, no entendieron la revelación de Dios en Cristo. Ok, esta es la manera sencilla donde podemos ilustrar de alguna manera, decir, esto es lo que pasó. El Espíritu de Dios completamente habitaba, gracias amor, en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es una manera sencilla, pero es cierto. Entonces, cuando dice el Hijo está orando al Padre, ¿qué está pasando? Es que el estuche, el envoltorio no era Dios. Y Él vino para enseñarnos, y además Él mismo lo hacía esto, amén, para mostrar la condición humana de Él y para enseñarnos a nosotros a orar. Amén. Así pues que Jesús llamara Padre a Dios en los cielos, era únicamente por su obediencia y por su
humildad, no porque sea una persona diferente al Padre, distinta al Padre de ninguna manera. La existencia de personas en Dios, de que Dios está compuesto por tres diferentes personas, no es bíblico. Hemos mirado nosotros acá una ilustración, pero no es bíblico separar a Dios. Ahora, la carne no es Dios. Dios es espíritu, no es persona. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene alma, Dios no tiene huesos, Dios no tiene sangre. Dios es espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora algunos están mencionando, me han hecho preguntas y estoy leyéndolas acá. Y una de las preguntas fue, ¿no declaró Dios expresamente que Jesús era su Hijo amado? Definitivamente que sí. Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien Él se regocija grandemente. Eso fue dicho en la palabra del Señor y nosotros así lo creemos. Pero Jesús, como hombre, es la encarnación de Dios. No es el Hijo de Dios en el cielo, porque en el cielo Dios nunca tuvo un hijo. Ese hijo vino a través de María. Y eso es una cosa clara, que cuando Jesús caminaba por la faz de la tierra, y eso lo puede leer en Juan capítulo 10, verso 33, dicen, por tu buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, aún la gente en ese tiempo reconocía que Él era algo diferente. Amén. Él no es un hombre normal. Él aún está diciendo que es Dios. Ahora, las palabras, Jesús mismo lo dijo, yo en el Padre y el Padre en mí. Esto habla de un solo espíritu. Y esto es importante entenderlo. Entonces, Jesús oró desde su perspectiva de la carne, ya lo he mencionado, porque se revistió de una carne humana. Y desde la perspectiva humana de la carne, oraba a Dios. No puede decirse que Él no es Dios porque oraba al Padre. Dios no es, Jesús es Dios por el Espíritu. Ya lo he reiterado varias veces, espero que está eso claro, Ahora, aunque se le llama, hermanos, aquí la pregunta, el Hijo amado de Dios, sigue siendo Dios mismo. Otra vez, porque Él es la encarnación del Espíritu y su esencia sigue siendo la misma. Quiero hacer algunas preguntas a esto porque me hacen preguntas, yo también quiero hacer preguntas. Hay personas que están creyendo que Dios son tres diferentes personas. Me pregunto entonces, necesito una explicación. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Hijo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Jehová es el Padre Santo? Son preguntas. ¿Es Jesús el Hijo? Y entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Y nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lógicamente que sí, nosotros creemos, pero ahora yo estoy haciendo preguntas. ¿El Padre es Espíritu? ¿La esencia del Hijo es Espíritu? Lo que para algunos es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿es Espíritu? Entonces, si separamos al Espíritu como tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos separando a Dios. ¿Cuántos espíritus puede tener Dios? ¿Acaso Dios no tiene Dios es un solo espíritu? Dios es un solo espíritu. No podemos separar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta en diferentes maneras, pero hay un solo Dios y Dios es Espíritu. Gloria al Señor. Dios es capaz y lo hizo de manifestarse en carne. Él puede estar simultáneamente en todo el universo al mismo tiempo y manifestarse en alguna manera en este lugar, porque es Dios. Nosotros no entendemos eso porque somos seres humanos. Yo estoy aquí
y ustedes me están viendo allá en su casa donde están, pero yo no estoy ahí, yo estoy aquí, en Mundo Pentecostal. Entonces usted puede decir, yo estoy viendo al pastor, pero en realidad no me está viendo a mí, ¿ok? Me está viendo a través de un reflejo virtual, ¿ok? Esa es la manera, pero Dios no es así. Dios está aquí como Dios está en su casa, y usted no está viendo a Dios en su casa virtualmente, sino está en la misma presencia de Dios. La misma presencia que tenemos en este lugar está en el lugar donde usted se encuentra, porque Dios es espíritu y habita en toda la eternidad. Y entonces nosotros no podemos dividir a Dios a nuestro antojo o a nuestra creencia religiosa. La pregunta que yo hago, ¿quién es el que creó los cielos y la tierra? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién es el que redimió a los hombres de los pecados? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? Si usted dice que el que redimió es el Hijo, ya sacó del panorama al Padre y al Espíritu Santo. Si usted dice que el nuevo nacimiento viene por agua y por espíritu, ahí está el agua en el bautismo en el nombre de Jesús. El espíritu, ¿de cuál espíritu estamos hablando? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? Es el mismo espíritu. No hay confusión en esto. Es el mismo Dios, el mismo espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo es el que obra en Jesús. Ok, cuando mencioné hace un momento en el bautismo de Jesús, ok, la gente lee, mira acá dice, pues, apareció el Espíritu como paloma. No era una paloma, como paloma, algo que se reflejó ahí, ¿entiende? Y dice, se puso en Jesús. Ahora, el Espíritu en Jesús, el Espíritu en el cielo o el Espíritu del Padre no son tres espíritus. Es el mismo Espíritu. Se le llame como se le llame, Espíritu Santo, Espíritu del Padre, Espíritu de Cristo, ese es el mismo Espíritu. Y lo que hizo Dios con eso es mostrar a Juan por el Espíritu que este era el Hijo amado, en quien tenía complacencia. ¿Qué quiere decir eso? Y lo voy a explicar esto un poquito más adelante también. Ok, pero en el Antiguo Testamento es Jehová, en el Nuevo Testamento es Jesús, amén, nombre revelado. Ahora, el Señor está en el cielo y el Señor está también en la tierra, es el mismo Señor. Él está en lo alto sobre todo el universo, y también Él estaba en medio de la multitud, es Dios. Él estaba en medio de la multitud caminando en un cuerpo humano, y Él estaba en toda la eternidad como Dios espiritual. Hay un solo Dios que es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Es decir, ese Dios está en el cielo, que es la eternidad, y caminó en la tierra también en un cuerpo humano. La manifestación de Dios en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Eso es importante entender. Ahora, todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, todo está en la palma del Señor, porque es así de grande Él. Y toda la obra de Dios, amén, es realizada por su Espíritu. Esto es importante, y nadie más puede realizar la obra que Él hace. Otra vez, en el cielo y en la tierra, Él es el mismo. Él vino en carne, pero todavía sigue siendo el mismo Dios. Y en todas las épocas, amén, en toda la eternidad, Él es uno solo. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Arriba en el cielo como espíritu, y vino aquí abajo en la tierra en carne, y no hay otro. ¿Es una persona en la tierra y otra persona en el cielo? No, es el mismo Espíritu que vino y se manifestó en carne. Juan capítulo 8 versículo 29, Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
¿Qué quiere decir esto? El Padre no me ha dejado solo. ¿Por qué no lo ha dejado solo? Porque el Padre está dentro del Hijo. Y el Hijo hacía la voluntad del Padre. En otras palabras, el hombre Jesucristo se sujetaba a la voluntad del Espíritu de Dios. Juan capítulo 12, verso 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Estoy leyendo Juan capítulo 12, versos 44 y 45. Las palabras que estamos leyendo son palabras dichas de la misma boca del Señor Jesús. Y yo digo que si no le creen a Jesús, ya no hay nada más que hacer. Jesús está reconociendo: el que cree en mí, no cree en mí, pero cree en el que me envió. Y el que me ve está viendo al que me envió. ¿Quién te envió? El Padre. Pero al verme a mí, estás viendo al Padre. ¿Cómo es posible para ver al Padre si dice la Biblia que es Dios invisible? La única manera de ver al Dios invisible es a través de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios mismo. Primera de Juan, dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 1. Primera de Juan 1:1, dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Preste atención a eso: la vida eterna que estaba con el Padre vino y se manifestó. Esto es Dios en Cristo. Preste atención a algunos textos que voy a leer rápido. Juan 1:34. Juan el Bautista dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan está diciendo acá: Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros decimos amén. Jesús es el Hijo de Dios. Juan 11:27. Marta, la hermana de Lázaro, el que murió y el Señor lo levantó, dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros decimos una vez más amén. Es el Hijo de Dios. Pero Mateo capítulo 20, versículo 28, Mateo 20, 28, aquí hay otra perspectiva de otro hombre que mira esto y dice: como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es importante entender acá, hermanos: el Hijo del Hombre es verdad, el Hijo de Dios es verdad, el Cristo es verdad. Pero después aparece la historia de Tomás el incrédulo. Y cuando Tomás el incrédulo miró al Señor después de que el Señor se le apareció, él ya no dijo estas palabras: Hijo de Dios, Cristo. Lo llamó de una manera enfática y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mire la diferencia aquí de la referencia. Jesús pudo haberle dicho a Tomás: Tomás, yo no soy el Señor y yo no soy Dios, yo soy hijo de Dios. Pero el Señor reconoció y aceptó la adoración de Tomás, que le dijo: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y nosotros, cuando hemos dicho Hijo de Dios, decimos amén. Y cuando decimos ahora que Él es Dios mismo, decimos otra vez amén. Porque Él es tanto Hijo de Dios por la carne como es Dios por el Espíritu. Él es Señor porque Él es Dios, amén. Y Él es Hijo de hombre porque Él vino en humanidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mateo 16:16. Pedro reconoció y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, el mismo Pedro hace una declaración. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Preste atención acá. Primero hemos leído que Pedro reconoce a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra la epístola de Pedro, el mismo Pedro dice ahora: este Jesús es Dios y es Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿se equivocó en qué momento Pedro? ¿Era realmente Dios o era hijo de Dios? Pedro no se equivocó. Jesucristo era Dios y Jesucristo era hijo de Dios. Ya lo mencioné con la guitarra: Dios por el Espíritu, Hijo de Dios por la carne. Pero Pedro está declarando claramente: Él es Dios y es Salvador. Las dos cosas. Amén. Es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Esto es importante entenderlo. Gloria al Señor. Estaba leyendo Hechos capítulo 20, versículo 28, y he leído en varias versiones bíblicas, que es lo que me gusta a mí hacer, escudriñar las escrituras. Y en la Reina y Valera dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta palabra Señor en la escritura, originalmente en el griego, se refiere a Dios, ¿ok? Señor, pero habla del señorío divino de Dios. Y la nueva versión internacional, en el mismo capítulo 20, verso 28, dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios, el cual él adquirió con su propia sangre. Preste atención, qué importante esto, porque aquí la traducción que hacen ellos dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Eso no lo digo yo, está en la nueva versión internacional. La Biblia Dios habla hoy traduce exactamente igual. Dice: para que cuiden la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. No dice con la sangre de su hijo, con su propia sangre. Ahora uno dice: bueno, ¿acaso Dios tiene sangre? No, Dios no tiene sangre, pero cuando Dios se manifestó en carne, de ahí del hijo salió la sangre, ¿ok? Y con eso compró la iglesia. Pero está reconociendo en estos textos que Jesucristo es el mismo Dios, amén, en manifestación humana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, dice la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico, estamos leyendo bastante Biblia, gloria al nombre del Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16. Anótelo. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios. Porque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Y ese Dios se manifestó en carne. La Biblia dice: fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios se manifestó en carne, está hablando de Jesús. Jesús fue justificado en el Espíritu, Jesús fue visto de los ángeles, Jesús fue predicado a los gentiles, Jesús fue creído en el mundo y Jesús fue recibido arriba en gloria. Jesús es Dios manifestado en carne. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 23, dice la Biblia: para que todos
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué dice eso? Porque al darle la honra al Hijo, usted le está dando la honra al Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. La divinidad en la humanidad. Jesús era todo Dios por el Espíritu, todo hombre por la carne que llevaba. Pero cuando usted honra a Jesús, está usted honrando al Padre. Y si usted no honra a Jesús, usted no está honrando al Padre tampoco. Esa es la importancia de conocer. Por eso Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero si no me conoces, no vas a honrar al Padre. ¿Ok? Así está escrito en la palabra en Juan capítulo 8, verso 24. Dice la palabra del Señor, por esto, Jesús dijo esto, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué es lo que el Señor es? ¿Por qué el Señor dice en su misma palabra en Juan capítulo 8, versículo 58? Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Era, hermanos, algo incomprensible para mí, por ejemplo, decirles a ustedes ahora, mis hermanos amados que me están escuchando, antes que el libertador Simón Bolívar naciese, yo ya soy. ¿Usted qué diría de eso? Este hombre está loco. ¿Cuántos años tiene? 60. No puede ser. ¿Cómo va a ser antes que el libertador Simón Bolívar? No tiene lógica. Eso es lo que le dijo el Señor allá a la gente. Antes que Abraham fuese, yo soy. Le dijeron, no tienes ni 50 años. ¿Cómo es posible esto? Es que la gente estaba viendo la humanidad y no se estaba dando cuenta la divinidad. Jesús era antes que Abraham. Jesús en el Espíritu como Dios era antes que Adán. Amén. Y Jesús en la eternidad es el alfa y es el omega, es el principio y es el fin. Él es el Dios todopoderoso. A Él la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Hay mucha escritura para hablar de esto, pero Dios mío, el Señor vino y un día le trajeron un paralítico. Y el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y el Señor dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué dijo eso? Porque Él tenía el derecho y la autoridad, porque es Dios mismo encarnado. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento en manifestación humana. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, porque el nombre de Jesús es nombre del Padre y nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Cuando usted dice Jesús, usted está diciendo Jehová salva. Está mencionando el nombre del Padre y el nombre del Hijo en un solo nombre, Jesús. Por eso dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque ese es nombre de Dios. Amén. Y en ese nombre hay autoridad. Amén. En ese nombre hay poder. Por eso bautizamos en ese nombre. Por eso toda la iglesia en la Biblia, todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque reconocieron, sabían quién era Él. Los apóstoles que tuvieron que dar sus vidas años después y murieron cada uno de ellos de manera trágica. ¿Por qué habrían de morir por una mentira?
Ellos dieron sus vidas porque sabían que Jesús era la verdad. Ellos no negaron al Señor, prefirieron ser quemados, prefirieron, hermano, morir ahí en aceite hirviendo, fueron aserrados. ¿Por qué permitieron morir así? Porque sabían que Jesús era la verdad y la vida, y después de esto el Señor les había prometido: el que cree en mí, de cierto vivirá, aunque esté muerto vivirá. Y ellos creyeron en eso, y por eso dieron su vida. Y nosotros damos nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es Dios. Cuando terminemos esta vida, o cuando vamos a encontrarnos con Él allá, vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo. No vamos a ir al cielo a buscar: ¿y dónde está tu Padre? ¿Y dónde está tu Espíritu Santo? ¿Y dónde está el Hijo? ¿Y dónde está el trono de cada uno? No vamos a ir allá. En el cielo hay uno solo sentado en el trono. Amén. No hay dos tronos y no hay tres tronos. Cuando Esteban miró los cielos y los cielos le fueron abiertos, él vio a Jesús. Aleluya. La gloria de Dios y a Jesús. Amén. Y si usted tiene a Jesús en su vida, en su mente, en su corazón, en su hogar, en su familia, usted tiene a Dios, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Esta es la revelación de Dios en Cristo. Levante sus manos allá al Señor. Dele gracias a Dios. Dios mío, te doy gracias, porque un Dios tan grande como tú, un Dios que hizo el cielo y la tierra, un Dios maravilloso como tú, Señor. Señor, vino a este mundo en forma humana. No tenías que hacerlo, Señor, pero lo hiciste por amor a nosotros. Señor, te humillaste así a ti mismo, como dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, te damos gracias por eso que hiciste por nosotros. Te reconocemos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres Padre, tú eres Hijo, tú eres Espíritu Santo. A tu nombre toda la gloria y a tu nombre toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Adoremos al Señor. Aleluya, adoremos al Señor.